Estimados estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de este día y dentro de ello pues vamos a hablar sobre lo que son las fuentes del derecho laboral. Este es el tema para hoy, las fuentes del derecho laboral. Cuando hablamos de fuentes nos estamos refiriendo al origen. Entonces vamos a decir qué es lo que da origen al derecho laboral. Y en este sentido, entonces, vamos a encontrar que existen fuentes generales y fuentes especiales. Dos grandes campos de las fuentes, es decir, dos grandes grupos que pueden dar origen y que dan origen al derecho laboral. En este sentido, dentro de esas fuentes formales del derecho laboral o derecho de trabajo, tenemos en su literal A lo que es la fuente general, fuentes generales, y B tenemos fuentes especiales. Vamos a hablar un poquito sobre lo que son las fuentes generales. Dentro de las fuentes generales nos encontramos la Constitución, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho. En este sentido, entonces, dentro de este primer grupo de las fuentes formales del derecho, que son las fuentes generales, tenemos la Constitución. Yo creo que ustedes conocen de que la Constitución, que también es conocida como la Carta Mayor o Carta Magna, es la ley primaria, que es de donde se da origen todos aquellos fundamentos de derecho, donde se va a crear a través de la Constitución, que de ahí parte el derecho pues que nosotros contemplamos como tal la ley secundaria, por ejemplo, que nace todo precisamente de la ley primaria, que es la Constitución. Entonces, la Constitución es la ley primaria de la cual desde ahí se desprende la necesidad de legislar en relación a lo que es el derecho laboral. Entonces, la Constitución como carta mayor, como carta magna, como ley primaria, ella establece que debe de regularse y que debe también de procesarse lo que son todos aquellos procedimientos que deben de crearse las leyes para que funcione lo que es el derecho laboral. Entonces, como la Carta Magna, es decir, la ley primaria, retoma, lo dice, lo establece, el derecho laboral como tal, que hay que regularse conforme a las leyes, entonces de ahí nos desprendemos a lo que es la segunda fuente del derecho general, que sería la ley. El legislador, que es el que crea las leyes, las deroga, las reforma, ha creado lo que nosotros conocemos como el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, que es una ley secundaria, es donde se establece, en efecto, la forma sustantiva y la forma procedimental de cómo ir desarrollando prácticamente esta materia del derecho como tal. Entonces, en primer lugar, tenemos la Constitución y luego la ley. Dentro de esta ley vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el Código de Trabajo y otras leyes afines que están por ahí creadas precisamente para darle seguimiento al resguardo jurídico de cada una de los tratamientos que se le deben de dar a cada elemento de lo que es el derecho laboral. Y dentro de esas leyes, ya dije, está el Código de Trabajo. Tenemos leyes, por ejemplo, que hablan de la seguridad social, leyes que hablan, por ejemplo, acerca del tratamiento administrativo que debe dársele a lo que es la materia laboral, cómo se va a desarrollar. Ahí encontramos en estas leyes la forma de cómo se van a contemplar tanto los derechos como los deberes, tanto de la relación laboral como de la relación patronal.
Y la ley, pues que es la creación que nace precisamente de lo que establece o de lo que crea la Asamblea Legislativa, donde se regula, ahí está el marco legal, donde se regula, para que me entiendan, las reglas del juego. Cuál va a ser cada uno de los deberes, cuáles van a ser cada uno de los derechos, cómo es de que el patrono, por ejemplo, debe de tratar al trabajador, hasta dónde puede llegar el patrono, hasta dónde tiene prohibiciones, qué es lo que la ley le permite al trabajador. Ahí se regula completamente todo. Entonces pasa por una creación de ley en la Asamblea Legislativa hasta declararse como tal. Entonces, como tercer fuente, que no solamente pues, se origina en la Constitución, ni tampoco en la ley, tenemos como tercer fuente la costumbre. En el derecho laboral, aquí funciona muy bien lo que es la costumbre. Por ahí se dice que lo que es la costumbre se vuelve ley. Lo dicen como a manera de adagio. Pero en efecto, en materia laboral, en efecto que la costumbre se vuelve obligación para los patronos como tal. Por ejemplo, ¿qué es una costumbre? Una costumbre es una repetición de un acto o de un hecho, que ahí está haciéndose, que a lo mejor no está pues establecida como ley que hay que hacerlo, pero es un hecho que se está repitiendo constantemente y por eso se llama costumbre. En materia laboral, por ejemplo, podríamos tener como costumbre de que la empresa X cada 15 días les dé a sus trabajadores una bolsita de víveres de primera necesidad. Hay empresas que lo hacen. La ley no lo dice. A lo mejor no puede estar plasmado en un contrato colectivo de trabajo o individual, pero de repente al patrono se le ocurre y decir, yo le voy a dar a todos mis empleados una canasta básica cada 15 días. Ahí les voy a dar frijoles, les voy a dar azúcar, les voy a dar de todo. Y empieza el patrono a estarlo dando. El problema es de que si ya con el tiempo que se estuvo dando se toma ya pues lógicamente como una costumbre, entonces va a suceder de que si el patrono de repente dice ya no voy a poder darles los víveres que les estaba dando, el patrono puede ser demandado. ¿Por qué? Porque esa costumbre de estar dando esa prestación de repente desaparece. Entonces el dueño no puede, el patrono no puede decir, no, si por esto no me pueden demandar porque esta era cosa mía. Sí, pero como ya se volvió una costumbre, acordémonos de que las prestaciones, todos los beneficios y todo lo que vaya según el principio del indubio pro operario, entonces eso va a favorecer al trabajador. Y como era un privilegio, un beneficio, una prestación que el patrono le estaba dando a los trabajadores, ahora la costumbre se vuelve entonces una fuente del derecho laboral, porque ahora sí después van a seguir reclamando ese beneficio o esa prestación que ya no se da. Entonces la costumbre en materia de derecho laboral se traduce a una obligación legal de poder ser exigible. Muy bien. La jurisprudencia también es una fuente que está dentro de las fuentes generales que originan el derecho laboral. ¿Qué es la jurisprudencia? Se lo voy a explicar así como para que lo entiendan sencillamente. La jurisprudencia es la recopilación de dos o más sentencias que se vuelven referentes para poder resolver en un momento determinado alguna controversia judicial. Entonces, nosotros como litigantes tomamos de ejemplo algunas sentencias que ya se dieron en un mismo, es decir, en un caso similar, ¿verdad? Entonces, ya nosotros tomamos esas
sentencias que ya se encuentran por ahí y las retomamos y decimos, mire, en este caso similar, el juez ya había sentenciado de tal forma. A eso se le llama jurisprudencia. Las sentencias o la recopilación de sentencias que podamos tener en casos que sean similares para ver y orientarnos cómo es que el juez lo retoma y lo resuelve como tal. A eso se le llama jurisprudencia, aquellas sentencias que son recopilables, que las tenemos como para basarnos a que el derecho, si así se resolvió en otros casos anteriores, entonces esto da a pie a que puede resolverse también de esa misma manera. Esa es la jurisprudencia. La doctrina, que es otra de las fuentes formales y generales, ¿verdad?, que originan el derecho, es el conjunto de estudios jurídicos que los tratadistas pues relatan, comentan, de tal modo que nos ilustran a través de los comentarios o los estudios técnicos que los tratadistas en derecho, en este caso, han hecho. Entonces a eso se le llama doctrina. Es ese conjunto de recopilación de información o de investigación que se tiene y que versa sobre los aspectos de materia laboral. ¿Okay? Entonces, la doctrina también se vuelve una fuente del derecho laboral. Y también los principios generales del derecho. Aquí abarcamos ya de una forma genérica todos aquellos principios generales del derecho laboral que nos pueden ayudar a efecto pues, de que se le dé ese sostenimiento a ese andamiaje de procesal laboral que se tiene. Muy bien, repito, las fuentes formales del derecho laboral las podemos clasificar en fuentes generales y fuentes especiales. Dentro de las fuentes generales, acabo de mencionar la Constitución, la ley secundaria, todas las leyes, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Esto está, entonces, dentro de lo que son las fuentes generales. Pero también tenemos fuentes que pueden acá describirse como fuentes especiales. Las fuentes especiales son aquellas que dan origen al derecho por medio de instrumentos de carácter especial, como por ejemplo el contrato de trabajo. El contrato de trabajo se considera una fuente especial que da pie u origen al derecho, porque, por ejemplo, dentro de esas fuentes especiales tenemos el contrato de trabajo, tenemos el convenio colectivo de trabajo y el reglamento interno de trabajo. ¿Por qué son fuentes especiales? Porque específicamente a partir de ahí, de lo que convenga patrono y trabajador, si ahí se está creando ley, acordémonos en materia contractual, que los contratos se vuelven ley para las partes que lo suscriben. En este caso, por ejemplo, el contrato de trabajo contiene cláusulas. Dentro de las cláusulas, ahí hay lo que podemos llamar las reglas del juego. El patrono firma ese instrumento con el trabajador y dice ahí el patrono se obliga a tal y tal cosa. El trabajador se queda obligado a hacer esto y lo otro. Entonces, cuando se firma ese contrato de trabajo, se vuelve ley para las partes contratantes o firmantes. Entonces, el contrato de trabajo es una fuente del derecho porque de ahí emana pues ese ejercicio formal de poder reclamar el derecho o de ejercitar el derecho conforme a ley. Porque dentro de este ejercicio, no, por ejemplo, el patrono no cumple con lo que se establece como tal, entonces podemos proceder por medio de ese contrato de trabajo a tener reclamos judiciales o administrativos en contra del patrono. También tenemos como fuente especial lo que es el convenio, ¿no? Un convenio colectivo de trabajo. Este es un contrato. Lo único que este contrato ya no lo hago yo como trabajador, sino que lo hacemos
en asociación de trabajadores. Por ejemplo, lo que se conoce como los sindicatos, que es una asociación profesional, donde se aglutinan pues trabajadores y ese sindicato ahora habla con el patrono, se formaliza el convenio, es decir, el colectivo de trabajo, en la que en ese convenio colectivo de trabajo el patrono conviene con en este caso sería con ese grupo de trabajadores asociados profesionalmente, que se llama sindicato, conviene puntos que son de interés para la colectividad de los trabajadores. Por ejemplo, horas laborales, por ejemplo, ahí se pueden contemplar algunas prestaciones, algunos aumentos salariales, que versa en razón de la colectividad del gremio laboral. Entonces, dijimos, el contrato de trabajo se vuelve una fuente de derecho, ¿sí? Fuente especial. El convenio colectivo de trabajo, por consiguiente. Y el otro instrumento que también está dentro de las fuentes especiales es el reglamento interno de trabajo. El reglamento se vuelve ley para que lo cumplan todos aquellos que pertenecen a ese equipo, a esa fuerza laboral de un lugar determinado, de un patrono determinado, de alguna empresa determinada, de algún establecimiento determinado. Entonces el reglamento no es más que regular las actividades internas que se están produciendo en una empresa determinada. Pueden ser similares, pero no iguales, los reglamentos internos de trabajo en cada una de las instituciones. Esto cambia, esto varía dependiendo de la naturaleza misma del lugar de establecimiento de donde se está laborando. Entonces, vemos que el reglamento se ha vuelto es realmente una fuente formal del derecho. Porque el reglamento, repito, se vuelve ley para aquellas personas que puntualmente están laborando para una empresa determinada y que en ese sentido, pues ahí deben de establecerse condiciones, formalidades, reglas de actuación. Eso es lo que hace el reglamento interno de trabajo. Le habla específicamente de las formas de hacer o no hacer o de comportamiento de cada uno de los trabajadores. En este sentido, repito nuevamente, cuando hablamos de fuentes del derecho, nos vamos a referir al origen del derecho laboral. ¿Quién lo origina, por ejemplo? Entonces, ¿quiénes originan ese derecho laboral? Hay dos grupos muy fuertes. Se llaman fuentes formales del derecho de trabajo. Y la primera es la fuente general y la segunda es la fuente especial. Las fuentes generales del derecho son la Constitución, la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Esto es la fuente general. Y la fuente especial puede ser el contrato de trabajo, el contrato o el convenio colectivo de trabajo y el reglamento interno de trabajo. Esas son las fuentes principales. Hay más, por supuesto, hay otras. Pero principalmente tenemos esta para el conocimiento nuestro, que son aquellas fuentes que originan, ¿verdad? Como tal, el derecho que se practica. Veamos las clases de fuentes que tenemos. Fíjese bien. Hay fuentes reales o materiales. Esas fuentes reales o materiales son hechos sociales que impulsan el surgimiento de las normas laborales, ¿verdad? Tales como las reivindicaciones laborales o de trabajo, la idea de justicia social, la búsqueda del bien común, en general, pues las distintas manifestaciones de la vida social con incidencia en las relaciones puramente de trabajo. Entonces, esas fuentes pueden ser reales o materiales, pueden ser formales, que es lo que estábamos viendo hace un momento. Dentro de las fuentes formales, ¿verdad? Hablamos
de expresiones o formas que adopta el derecho de trabajo para adquirir una fuerza obligatoria como norma de derecho positivo. Y por eso estuvimos viendo hace un momento lo que es la fuente general. Y dentro de esa fuente general, ya lo dijimos, está la Constitución. Porque la Constitución es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Y esto pues trae efectos. Esto trae efectos porque dentro del derecho laboral como dentro de otros derechos no podemos crear normas que sean contrarias a la Constitución. ¿Sí? Lo que sucede es que con la Constitución se está procurando el otorgamiento de estabilidad y de permanencia. Esto es bien importante dentro de lo que es el derecho laboral. ¿Por qué? Porque mediante este cuerpo de leyes formales se protege al trabajador, se protege al patrono también. Y es decir, ambos elementos, ambos sujetos enmarcados en la ley, por un lado hay estabilidad laboral, por otro lado hay permanencia, por otro lado la ley viene a obligarnos, porque es coercitiva, viene a obligarnos la ley a que el patrono debe de respetar todos aquellos elementos vitales para el buen desarrollo de la relación laboral. Protege los privilegios para sus trabajadores, los beneficios o las prestaciones por medio de la ley, hace que el patrono las cumpla como tal. Fíjese que además de lo que hemos visto con relación a las fuentes generales, agrego lo que son los tratados. Los tratados están constituidos por trabajadores sobre derechos humanos y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces los tratados internacionales se vuelven ley también vigente, positiva, que viene encaminada a proteger ese derecho de los trabajadores. Entonces los tratados se vuelven instrumentos legales que vienen a proteger también todas las necesidades que al trabajador se les presenta y todas las garantías de lo que estos deben de gozar a efecto pues de que el legislador a través pues de esa formación de ley pueda otorgar que el Estado, oiga bien, garantice los derechos de cada uno de los trabajadores frente a sus patronos. Y que los patronos, enmarcándose lógicamente en la ley, el patrono esté obligado a hacer cumplir conforme a derecho lo que es el trabajo que se hace por parte de la sociedad como tal. ¿Ok? Entonces, hablábamos hace poco sobre la ley, porque la ley es una norma jurídica escrita, ¿no? Es de carácter general y es obligatoria para que todos podamos obligadamente pues cumplir con lo que ahí se preceptúa. Entonces la ley es importante porque nos va a hacer cumplir, respetar. Y si así no se hace, la ley es coercitiva para que se emplee el uso de la fuerza. Entonces, a través del órgano legislativo se crean estos cuerpos de ley a efecto de proteger derechos laborales. Entonces, es importante saberlo y conocer que cada una de estas fuentes del derecho laboral están ahí precisamente para que cada uno de los patrones haga cumplir lo que corresponde a los trabajadores. Con relación a la costumbre que decíamos hace un momento, ya recalcamos y decimos de que la costumbre es el conjunto de prácticas jurídicas. Fíjese bien, es el conjunto de prácticas políticas, ¿ah?, que son espontáneas, que se están dando y que han alcanzado
uso generalizado y conciencia de la obligatoriedad. Entonces la costumbre es el conjunto de prácticas, de políticas, de actos o hechos jurídicos que son espontáneos, que se están dando en cada momento, y esto alcanza un uso generalizado y conciencia pues de obligatoriedad para darle cumplimiento a lo mismo. Entonces, el estar constantemente haciendo esta actividad es que se vuelve objetivo, se vuelve material por la repetición que se está dando constantemente, ¿ok? Y eso crea pues obligatoriedad. El hacer las cosas así de forma constante, que se llama costumbre, al final crea obligatoriedad y la ley hace pues de que al final pues se cumpla como una prestación que no puede dejar de estársele brindando a los trabajadores. La jurisprudencia, decíamos hace un momento, que es el conjunto de sentencias uniformes, ¿ok? Y reiteradas que emanan de máximos órganos judiciales y que otorguen grado de obligatoriedad. Entonces, cuando tenemos por ahí un cúmulo de sentencias que han resuelto en una línea determinada como tal, entonces vamos a tener de que esas sentencias se vuelven como guías a seguir, ¿verdad? Porque a lo mejor ahorita estamos resolviendo un caso que es parecido a otras sentencias que ya se dieron. Entonces a eso se le llama la jurisprudencia, ¿verdad? Son uniformes, reiteradas y emanadas de órgano judicial, ¿sí? Entonces, las acciones de garantía, tribunal constitucional, sin precedentes, vinculan, pues, ¿verdad? Son vinculantes en el derecho como tal, así como también dentro de todo esto podemos ver los recursos de apelación, de casación, ¿verdad? Que de ahí se toman prácticamente de esas decisiones que las salas están emitiendo, como para poder generar en un momento determinado jurisprudencia. Bien interesante. Luego estamos con relación a la doctrina, que es lo que decíamos hace un momento, que cuando hablamos de la doctrina vamos a encontrar acá un cúmulo de opiniones, posturas, puntos de vista y criterios, ¿verdad?, que emanan de los tratadistas del derecho que son especializados o versados en esta materia, en el caso materia laboral, ¿verdad? Para algunos se cree de que no es una verdadera fuente, pues su papel está destinado a orientar la labor del legislador y del juez. Pero sí, a nuestro criterio, pues la doctrina se convierte en una fuente del derecho, porque de ella, pues dije hace un momento, se desprenden posturas, puntos de vista sobre un tema determinado en derecho laboral, dado por personas que son expertas en esta materia. Entonces, como vemos acá, pues estas fuentes del derecho laboral son las que originan, las que dan pie a cada una de las formas de cómo se crea y se origina este derecho. Dentro de esas fuentes también veíamos las fuentes especiales, a manera de irnos introduciendo un poquito más en el tema. Y dentro de esa fuente, el contrato de trabajo, para que quede más afirmadito esto. Y el contrato de trabajo no es más que el acuerdo celebrado entre un trabajador y un empleador, ¿ok? Quien, por un lado, el trabajador va a prestar un servicio, ¿ok?, a este último que se llama empleador, a cambio de una remuneración. Entonces, el contrato de trabajo va pues a servir para que ahí se plasmen las condiciones. Ahí en ese contrato se generan derechos, claro, en el momento que se firma, está generándole derechos al trabajador. Por ejemplo, las vacaciones, derechos a jornadas laborales, gratificaciones, bonificaciones, y se vuelve ley,
Es una ley especial porque las partes que lo suscriben, patrono y trabajador, deben de darle cumplimiento a esto. La convención colectiva, que es otro instrumento que origina, que es una fuente de derecho laboral, dentro de las fuentes especiales, es aquella donde el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de trabajo, la productividad y demás que concierne a lo que relación laboral atañe entre el trabajador y empleador, esta convención colectiva, ¿verdad?, que trae fuerza vinculante, por supuesto, que son las que dije hace un momento, se celebran con sindicatos que tienen representación, se celebran con sindicatos con representación minoritaria o mayoritaria. Estos convenios colectivos, como dije hace un momento, ya es entre patrono y no un trabajador en especial, sino trabajadores asociados profesionalmente, aglutinados como tal. Y así pues hablábamos de los reglamentos internos de trabajo y en efecto esto emana de la voluntad también bilateral del empleador, quien en uso de sus funciones o de la calidad de director, llamémosle así, laboral, establece un conjunto de normas. El patrono establece un conjunto de normas. Este conjunto de normas, dentro de lo que es reglamento interno, van o están destinadas a regular obligaciones y derechos de ambas partes, ya sea trabajador o empleador, ¿sí? Entonces, pero estos reglamentos son exigibles cuando la empresa pasa de 100 trabajadores como tal. Bien interesante. Veamos entonces cómo es que surge, cómo es que se origina entonces el derecho laboral, ¿no?, a través de estas fuentes, que son fuentes formales especiales, que son fuentes formales generales, que nos ayudan realmente a la creación de ese derecho del cual hoy en día el trabajador tiene pues la facultad de exigir cuando ha habido vulneración o incumplimiento de los mismos, ¿verdad? Tal cual vemos acá en este cuadro, hablando siempre de las fuentes del derecho, ¿ok? ¿Verdad? Diciendo pues de que a través de la fuente del derecho se crean las normas y estas normas son las que van a regir en relación a ese comportamiento laboral y patronal como tal. Y aquí lo vemos entonces, por ejemplo, la Constitución, que contempla las garantías y libertades que tienen los individuos, y a ser protegidos también, ¿verdad? Es decir, por parte del Estado. La ley, que es la norma jurídica que emana del Poder Legislativo, ¿no?, y que a través de esta ley se establecen procedimientos, ¿no?, que la Constitución ya ordena que hay que hacerlo para el mejor proceder en relación a esa relación, perdón, de laboral patrono-trabajador. El convenio colectivo, que es el resultado de los acuerdos entre los representantes de trabajadores y los empresarios. ¿Ok? Bueno, los tratados internacionales que se vuelven ley también, cuando los países los suscriben, que son parte, pues, estados partes se le llama, para que el derecho no solamente tenga esa fuerza jurídica como tal nacional, sino que también de carácter internacional. Porque es probable que el Estado no sea pertinente, es probable que el Estado no tenga leyes o si las tiene no las aplica, entonces tenemos una opción de carácter internacional que obligan al Estado a regular situaciones que vayan en pro de los trabajadores como tal, ¿verdad? Por eso los tratados internacionales también se vuelven ley. Aquí como, por ejemplo, dentro de lo que son esas leyes, ¿verdad?, tenemos las leyes ordinarias, hay el Código de Trabajo que habla mucho al respecto.
y así pues leyes orgánicas, ¿no? Y otros instrumentos que pueden o que pudieran ayudar para que esa relación laboral sea en efecto muy buena, muy estable, muy propositiva en favor de los trabajadores. Entonces, como ven, en esta oportunidad, en esta clase, hemos aprendido cuáles son las fuentes del derecho laboral. ¿Ok? Es decir, quién le da vida al derecho laboral, cómo se origina el derecho laboral. Y ya vimos que tenemos dentro de las fuentes formales las generales y las especiales. Ahí están dentro de las generales la Constitución, las leyes secundarias, los tratados internacionales, la jurisprudencia, la costumbre. Entonces, todas estas son fuentes del derecho laboral, es decir, son instrumentos, llamémosle así, que ayudan a darle vida y vigencia a la relación laboral. Y las fuentes especiales, ya dijimos que son reglamento interno, que son los contratos de trabajadores o los convenios colectivos de trabajo. Y todos estos instrumentos vienen precisamente a surgir, y los tenemos actualmente, para que el derecho laboral realmente camine sobre leyes especiales que regulan el comportamiento de los trabajadores, el comportamiento o las obligaciones y derechos que tienen también los empleadores. Y por ahí, teniendo esa fuente de leyes, entonces ya tenemos una gama de instrumentos legales que podemos echar mano para que se cumpla el debido proceso, para que se cumpla lo que siempre hemos venido diciendo con relación a la prestación de esos derechos y de esos beneficios o prestaciones que debe de recibir el trabajador. De tal manera entonces que estas leyes nos van a ayudar para el desarrollo de esa actividad laboral y que no se van a violentar los derechos del trabajador y que se va a resguardar también la titularidad como patrono como tal, y por consiguiente estas fuentes del derecho nos ayudan a armonizar en el derecho laboral esa actuación patrono laboral, esa relación laboral que se da. ¿Ok? Muy bien, vamos a llegar hasta acá con la ponencia de esta clase, pero a continuación les aparece un foro. En este foro vamos a hacer algunas preguntas, algunas dudas que ustedes tengan, pero también vamos a participar comentando. Aquí les dejo un par de temas, un par de preguntas también yo para ustedes en el foro, y usted puede comenzar el debate, contestarlas y opinar. De eso se trata. Excelente. Bien, les agradezco. Pasen una feliz noche, un feliz momento y trabajemos en el foro que a continuación les aparece con relación al tema que hemos tratado en esta clase. Muchas gracias, joven.